en el libro de Josué. Josué y Jesús tienen el mismo significado: Dios salva. Y este hombre tuvo que suceder a Moisés. Tremenda tarea. En el capítulo 1, Dios le dice: mi siervo Moisés ya no está, murió, así que levántate tú, porque vos vas a entrar a este pueblo, a la tierra prometida. Y varias veces le dice una frase que nos quedó grabada a todos. ¿Qué le dice varias veces Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. En el desierto el maná caía del cielo, no tenías que hacer mucho. El agua fluía de la roca. Estaba la provisión milagrosa que venía de parte de Dios sin ningún esfuerzo. Pero acá ahora vas a entrar a la tierra prometida, el maná ya no va a caer. Vas a tener que labrar la tierra, cosechar, y los enemigos te van a querer comer el fruto, porque allí la tierra te la di, pero está habitada. Vas a tener que conquistarla. Entonces le da algunos consejos Dios, y cuando Josué ya está por cruzar el Jordán, luego de mandar espías a Jericó, y ustedes conocen la historia de Rahab, la ramera, que le creyó a Dios y salvó a su familia por su fe, poniendo un cordón en su ventana para que a esa casa no la exterminen como a todos los demás. Dice en el capítulo 3 que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó
en seco. Precioso capítulo de la Biblia, hermosa historia que fue realidad. Aquellos que estudian profundamente la palabra comparan al libro de Josué con el libro de los Efesios. Aquí había lucha, había bendición, pero había lucha. Era carnal, era una batalla contra enemigos de carne y hueso. En la carta a los Efesios es espiritual. Esta gente salieron de Egipto, vivían bajo la opresión del faraón. Conocemos la historia, la aprendemos desde la escuela dominical, se la enseñamos a los niños. Con brazo fuerte el Señor les saca de Egipto, de una vida de esclavitud. Se acabó el bienestar desde el tiempo de José para adelante y el faraón que no conocía a Dios ni a José, comenzó a oprimirlo y quiso exterminarlos, quiso matar a todos los bebés varones. Moisés se salvó milagrosamente. Y salen de Egipto con espíritu de esclavos. Todavía tenían mucho resabio de su antigua vida en Egipto y su vida en el desierto era una vida de queja, de disconformidad, de añoranza de lo anterior. A pesar de que era tan malo lo anterior, llegaron a decirle a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Por lo menos allí teníamos puerro, ajo, cebolla, acá comemos todos los días lo mismo. Maná, se quejaban hasta de lo que Dios le daba. Y el Señor no se agradó muchas veces de ello, a tal punto que recuerdan que después de llegar en pocos días, 38 días, ahí a la orilla del Jordán, cuando los espías dan informes sobre la tierra, y el informe es pesimista, es negativo, es completamente falto de fe. El Señor se enoja, mueren los 10 príncipes del pueblo que dieron un informe negativo. Quedan 2 solos que dijeron: es verdad lo que dicen ellos. La tierra es maravillosa. Ustedes vieron lo que trajimos, un racimo de uva entre 2. Y es verdad que hay gigantes. Pero la diferencia es que si Dios está con nosotros, y Dios está con nosotros, los vamos a comer como a pan, así que no temamos. Pero el pueblo estuvo a favor de los 10. Y entonces Dios decretó que por cada día de los 40 que reconocieron la tierra, les ponía un año para dar vuelta. Y si sacan la cuenta, dieron muchas vueltas en el desierto. Hasta que murieron todos los incrédulos. Todos los mayores de edad murieron. Y los únicos que iban a entrar, todavía faltaba, estaban por entrar aquí, eran Josué y Caleb. Que había un espíritu distinto, había fe. Eran realistas, como somos nosotros. No negamos la realidad, pero tenemos fe, confiamos en el Señor. La vida en la tierra prometida iba a ser de mucha bendición, pero muy distinta. Por eso Josué le dice: miren bien y sigan las instrucciones del Señor y no pierdan de vista el arca, porque van a entrar en un camino por el cual nunca anduvieron antes. En el desierto la nube les guiaba, a la columna de fuego, las palabras de Moisés. Podían andar por vista, podían confiar en su capacidad. Pero acá van a andar por fe. Allá andaban en la carne, acá van a tener que andar en el espíritu. Van a tener que seguir las instrucciones de Dios día a día. Y la garantía es que no pierdan de vista el arca, que le sigan de cerca. Y van a tener guerras. Claro, no les dijo de golpe Dios a Josué ni al pueblo a cuántos reyes tendrían que vencer, si no, no sé si avanzaban. Y cuando estaban ahí frente a Jericó, tampoco le dijo cómo era Jericó hasta que estuvieron frente. Y vieron las murallas, que 2 carros pasaban por sobre las murallas y tenían que atravesarlo. Y Dios siguió haciendo milagros, así como en el desierto siguió haciendo milagros. Pero en pos de conquistar la tierra que Dios ya les había dado. Y tenían que vencer a 31 reyes. Reyes más acostumbrados a la guerra, entre ellos guerras tribales, territoriales, contra un ejército que nunca había luchado, eran jóvenes, los mayores habían luchado en el desierto, pero ellos no.
Entonces dice, prepárense. Y hay un texto que lo sabemos de memoria en San Juan 10:10, que dice que el ladrón vino pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y aquí van a tener al enemigo. Y van a tener que luchar contra el enemigo. Y entonces le da algunos consejos el Señor. Le dice, primero, van a pasar, pero santifíquense. Para vivir esta vida de bendición en la tierra prometida, purifíquense. Van a tener lucha contra los enemigos, van a tener tentaciones, van a tener todo a mano. Entonces purifíquense, porque van a convivir. En el desierto estaban solos. Tenían que luchar con sus propias debilidades, con su propia carnalidad. Pero en esta tierra de abundancia van a tener que luchar contra enemigos reales. Entonces purifíquense, cuídense, porque corren varios peligros. Una es que el enemigo los mate en la guerra, pero otra que los seduzca, que le muestre que no son tan malos los dioses que ellos adoran, que no son tan feas las mujeres que ellos tienen y que se pueden mezclar. Cuídense, purifíquense, santifíquense, apártense. No se olviden que son el pueblo de Dios. Aunque estén mezclados con las otras gentes, no se olviden que son el pueblo de Dios. Estaba pensando en una frase que escuché hace un tiempo, haciendo un paralelo con la iglesia. Nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Amén? ¿Cuántos somos pueblo de Dios aquí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús lo dijo. Señor, guárdalos, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces es una situación parecida en lo espiritual. Y alguien dijo una frase que me llamó la atención. O la iglesia invade al mundo llevando el mensaje de salvación, o el mundo invade a la iglesia. ¿Me entienden? No es mía la frase. Pero o invadimos al mundo y lo ponemos pata para arriba, como hizo la iglesia primitiva, o el mundo invade a la iglesia. Y a ellos les iba a pasar así. O los exterminaba y se ponían firmes como hijos de Dios allí, o al final iban a terminar mezclándose, como en algunos casos sucedió. Por eso Josué al final del libro hace una raya y dice, hasta aquí llegamos, decídanse, ¿a quién van a servir? ¿Al Dios de nuestros padres que nos sacó de Egipto o a los dioses de esta tierra? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Aleluya! Aunque quede solo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No nos vamos a contaminar. Y el pueblo dijo, Dios nos libre. Nunca nos suceda eso, que dejemos a nuestro Dios. Y cuando recién cantaron de renovarnos como el águila, me acordé de lo que ustedes saben, como hace el águila cuando llega a cierta edad. Tiene que perder unas cuantas cosas y esperar. ¿Se acuerdan qué hace, no? Ya no tienen las garras que tenía, el pico se le va poniendo de tal forma que no puede desgarrar a las presas como antes. Se va a un rinconcito de la montaña y ¿qué hace? ¿Se acuerdan qué hace? ¿Qué hace? Con el poco pico que le queda, ¿qué hace? Se saca todas las plumas. Después se saca las garras, después se saca el pico. ¿Y cómo queda? ¿Cuántos vieron un pichoncito o un pollito un pichoncito más que nada, porque los pollitos por ahí tienen algo de pelusa, pero un pichoncito de gorrión, ¿cuántos lo vieron cuando nacen? Más feo, imposible, ¿no? Una piel, una cabeza así. ¿Y qué es lo que puede hacer el águila hasta que le vuelvan a crecer las plumas, el pico otra vez fuerte y las uñas o las garras? ¿Qué hace? Espera. Tiene que esperar. Se santifica, se aparta, saca lo que no sirve de su vida, que ya no le sirve más, y espera en Dios que le renueve. Casi que es nuestra vida, de continuo despojo
de aquello que nos es útil a nosotros con nuestras fuerzas y esperar en el Señor. Otra cosa que le pide es obedezcan. Hagan como Dios indica. Él les va a instruir, hagan como Él le indica. Y los sacerdotes tienen que ir primero. Cuando Dios va a bendecir, esto es casi un principio de toda la Biblia, casi siempre, salvo en algunas raras excepciones, Dios nos pide hacer algo a nosotros. Les pide a los sacerdotes que actúen, que vayan primero, y cuando nosotros obedecemos, Dios cumple sus promesas. Los sacerdotes primero tenían que poner el pie en el agua, el Jordán estaba desbordado, no es un río muy caudaloso, pero desbordado tenía, dicen, más de 2 kilómetros de ancho, porque estaba desbordado. Y qué dilema, ¿no? Está bien, el Mar Rojo se abrió, pero ¿qué pasará acá? Bueno, los sacerdotes obedecieron, y cuando pusieron el pie en el agua, las aguas que venían del norte, no fue como el Mar Rojo que se abrió en dos. El río corre, se detuvieron, dejaron de correr las otras y el pueblo pasó en seco. Y pasaron a la tierra prometida, donde comenzaba la bendición, pero comenzaban las luchas también. Y por la experiencia que habían tenido en el desierto, sabían que algunas cosas no debían hacer. ¿Qué cosas hicieron en el desierto que estuvieron mal? Por ejemplo, cuando los picó la serpiente, ¿por qué los picó? ¿Murmuraron? Murmuraron. ¿Se quejaron? ¿Había envidia? ¿Había rivalidad? ¿Por qué Moisés y Aarón? ¿Y nosotros por qué no? Había. Entonces tendrían que aprender a vivir según después Pablo escribe en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque tenían que ayudarse ahora. Tenían el enemigo a la vuelta de la esquina. No podían darse el lujo de estar peleados entre ellos, de tener rivalidad entre ellos. Tenían que honrar a Dios y cubrir al hermano, bendecir al hermano. Tenían que aprender a vivir una vida nueva. Otra vez digo, en el Espíritu, honrando a Dios, dependiendo de Él. Y después, para prepararlos, Pablo escribe, supongo que ellos tenían que aprenderlo esto. Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos vieron ese texto alguna vez en alguna pared? ¿En algún colectivo? ¿En algún...? Ese texto solo, pero el contexto ¿cuál es? Sé vivir de todas maneras. Cuando no tengo, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando tengo mucho no me mareo. Dios me lo da para que comparta, para que dé. Si me da es para que dé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es distinto a lo que dijo el escritor de los Proverbios. En la carne le dijo, no me des demasiado para que no me blasfeme y no me des muy poco para que... O demasiado para que me olvide de Dios o poco para que blasfeme. Bueno, en la carne pasa eso, pero en el Espíritu todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, para ir redondeando, nuestra vida es una vida abundante. Amén. Decirle a que tenés al lado, tengo vida abundante. La vida de Cristo. Ayer tenía un tiempo libre y puse un coro con la canción Nada te turbe, el verso, pero he hecho canción por un coro maravilloso, nada te espante, solo Dios basta. Me hizo tanto bien, solo Dios basta. Y estaba pensando que en alguna cena teníamos que volver a cantar, porque estás aquí, yo lo tengo todo. Porque el Señor está aquí, yo lo tengo
todo. En Cristo estamos completos. Amén. Cuando tenemos a Cristo, nada nos falta. Pero, así como tuvieron que vencer a 31 reyes, nosotros tenemos que vencer a algunos enemigos también. Amén. Estoy hablando de mí. Pecado, hay que vencerlo. Hay que crucificar la carne con sus deseos. El orgullo. ¿Saben que no se inventó la vacuna todavía? ¿Cuántos saben que no se inventó la vacuna contra el orgullo? Dios tiene algún método, pero no tenemos una vacuna que nos inmunice contra el orgullo. Los celos, la envidia, la avaricia, en fin, todas las obras de la carne en las cuales vivimos antes. Hay un dicho criollo que dice que la cabra tira pa'l monte, ¿no? Si nos descuidamos un poquito, volvemos a estar igual que antes. Ahora, los sacerdotes primero para que el pueblo pueda pasar y se salve y entre la bendición. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Levanten la mano, a ver. 10 conté. ¿Cuántos somos? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jorge Mitián fue muy explícito. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Querido sacerdote, querida sacerdotisa, de vos depende la salvación de muchos. Te lo vuelvo a decir. De vos depende la salvación de muchos. Hasta que no metas el pie en el agua, hasta que no te lances en fe a hacer lo que Dios dice, van a estar de este lado del Jordán. Pero cuando te atrevas, estos días estuve haciendo una gira medio relámpago por varias ciudades de Entre Ríos. Comencé en Maciá, seguí en Nogoyá, después Ramírez, después Victoria y terminé pegando la vuelta y después fui a Varadero, pero ya a visitar a los hermanos. Y en Maciá yo atiendo a 4 familias, matrimonios jóvenes que tienen muchos chicos. Y le gusta hablar. Uno de ellos me explica cosas y tiene 9 años. Y me dice, queremos cantar una canción. Ustedes la deben saber, de la escuela dominical. Dice, quita la piedra, deja el agua correr, mira que las vidas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. El agua estancada, déjala correr. Muy sencilla la canción, pero me pareció tan oportuna. Puede ser la piedra de temor, de timidez, de vergüenza, de lo que sea. Hay que dejar correr el agua para que otros puedan beber. De nosotros depende la salvación de muchos. Si somos sacerdotes, tenemos que ejercer nuestra función. Tenemos que seguir orando por la lista que tenemos. Amén. E interceder todos los días. Cuando Dios me dio esta palabra, yo le pedí a los hermanos de Libertador, por lo menos, si estaban dispuestos a que hagamos una cadena de oración para orar todo el día. 1 hora por día cada uno. Y asumimos el compromiso. Y toda la semana de ayuno, un grupo el lunes, otro grupo el martes, lo estamos haciendo. Nos está haciendo tanto bien. Estamos viendo que el Señor está contestando en salvación, en traer algún apartado, en alguna sanidad. Dios se glorifica. El sacerdote tiene acceso a Dios. El camino al lugar santísimo está abierto. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y comenzar con cosas pequeñas. Si queremos ver milagros de Dios, tenemos que comenzar con cosas pequeñas. Tal vez si tenés carga de orar por los enfermos, empezá por orar por alguien que le duele la cabeza. Y si se le pasa, te vas a animar. Amén. Y después Dios te irá haciendo algo más. Hay pequeñas cosas que nos dan fe y que hemos visto que Dios puede obrar milagros. Esta mañana pasó algo, el órgano no andaba, entonces estábamos preocupados. ¿Qué será? El enchufe. Entonces Darío estaba buscando una guitarra para tocar la guitarra. Digo, no, vamos a orar, oramos. Y después tocó. No sé, hay un falso contacto ahí. Pero son cosas pequeñas, pero que nos animan a la fe. Cuando estés ante alguna dificultad, que no la puedas resolver humanamente, porque lo que es posible para los hombres, no hay problema, pero lo que es imposible para los hombres, posible es para con Dios. Ejerce fe. Allí en el aula tenés un problemón.
no se te sujetan los chicos y más ahora, vienen de la casa revolucionados. Ora al Señor, atá todo ese espíritu que se está moviendo, que te quiere perturbar, en el nombre de Jesús. Y por allí la cosa se calma. ¿Cuántos creen eso? En el trabajo, el ambiente se pone pesado. Intercede como sacerdote. Señor, te ruego que haya paz para que podamos convivir en este día, y si me das una palabra, Señor, yo te voy a obedecer. Y después, como sacerdote, hablale a la gente. Cuando estás orando por una persona, decíselo. Y cuando algo pasa en la vida de esa persona, decirle, estuvimos orando y vamos a seguir orando por tu vida. Recuerda que un sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Como digo, fuimos ministrados con mucha claridad, lo vamos a compartir luego en algún tiempo en los grupos caseros en detalle. Funciona de ida y de vuelta. Desde el hombre ruega a Dios, desde Dios ruega a los hombres. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, Dios te ama. A cualquiera y a cualquier edad. Yo les conté esto, pero se lo vuelvo a contar. Un fabricante de guitarras, yo cuando voy a una fábrica de guitarras pido alguna para probar y canto alguna canción. Cuando canté la canción, una canción del Señor, este hombre, anciano ya, dice, qué lindo, me hizo bien, dice. Le digo, ¿usted sabe que Dios lo ama? Después me enteré, dice, sí, pero yo a esta edad ahora tengo cáncer y ahora voy a buscar a Dios después que toda la vida hice lo que quise y blasfemé contra Dios, Dios no me va a recibir. Le digo, Dios lo ama y lo recibe así como está. Solamente que se arrepienta y que crea que Jesucristo murió para perdonar sus pecados. Siempre tenemos oportunidad. Le decimos, Dios lo ama. ¿Podemos decírselo a cualquiera eso, hermanos? Yo le decía a los hermanos, hablándoles de evangelizar, no hace falta un gran sermón. Decirle a tu compañero, qué lindo día nos dio Dios, qué bueno que es Dios, punto. No le digas más nada. A ver si se engancha en alguna conversación espiritual. O Dios nos ama, ¿cómo nos ama Dios? Envió a Jesús a salvar, punto, no le digas más nada. O si viajás o al que tenés al lado, una frase, a ver qué pasa. Y muchos se enganchan, otros miran para otro lado. ¿Te pasa así? Entonces, tranquilo. Pero aquel que tiene interés, le podés seguir hablando. Y termino. ¿Qué pasaría si no sé cuántos somos en Argentina cristianos? Discípulos y no discípulos, pero que van a las iglesias. ¿Cuántos dicen que somos? Discípulos y no discípulos, y apartados, podrá ser el 10%, entre apartados, y aún católicos comprometidos, tal vez más. ¿Qué pasaría si cada uno en su lugar habitual funcionara como sacerdote? ¿Qué pasaría? Y que como sacerdote se hiciera cargo de 10. Si somos 4 millones, dicen, ya digo, entre cristianos, discípulos, de todo, pero se despiertan, Dios derrama su espíritu, se despiertan, y cada uno de los 4 millones se hace cargo de 10. Lo anota, ayuna, ora, intercede y cada tanto le da una palabra. ¿Qué pasaría? ¿A cuánto abarcaríamos? ¿A cuántos? A los 40 millones. No es tan difícil. Pero ¿qué sucede? No todos tienen un cuaderno, una lista, un seguimiento. Entonces tenemos que enseñar a ejercer. Tendríamos que poner un seminario para futuros, bueno, ya son sacerdotes, pero para que funcionen como sacerdotes. ¿Amén? Este es el único oficio, parece, que nos dan el título antes de saber bien cómo ejercerlo, porque nos bautizamos y cuando nos bautizamos, ¿qué somos? Bueno, algunos como a Jorge y como a mí, supongo que a Ángel también, nos sacaron a predicar el mismo día que nos convertimos. A mí me sacaron al otro día, tuvieron misericordia, a predicar. Tener que funcionar. Y me llevaron con una villa, golpear las puertas, golpear la calle, un domingo de verano a las 3 de la tarde. Peor, imposible. Pero me tiraron a la pileta sin saber nadar. Tuve que aprender. Entonces después vino la práctica. Y cuando uno ve el resultado, cuando uno ve que los demás pasan a tener vida, cruzan el Jordán,
de muerte pasan a vida y la familia se le acomoda y de ser un desastre ahora es una persona que vive con dignidad. ¡Qué satisfacción! Nos animamos a seguir predicando. Si te animas a ejercer tu función de sacerdote, muchos cruzarán el Jordán. Amigos, compañeros, vecinos, parientes, todos aquellos que tienes en tu lista de oración y otros que Dios va a agregar. Y si te sientes débil, recuerda que aparte de sacerdote eres rey. El Señor te da autoridad. Eres un hijo de Dios. El Señor dijo, vayan, porque todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos están dispuestos a ejercer su función de sacerdote allí donde viven? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Señor, queremos funcionar. Mañana comenzamos a alternar con personas que no te conocen. Danos una frase, Señor, ungida por tu Espíritu Santo, que cale hondo en el corazón de los que nos escuchan. Y si nos dan oportunidad de orar, Señor, por alguna situación, manifiesta tu poder, Señor. Queremos ver esta nación transformada por el poder de tu amor. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús.